Buenas tardes. Nos hemos dado cita aquí en este caluroso martes de julio para reanudar el ciclo de martes culturales, de las conferencias que habitualmente la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina ofrece al público para que la formación y la cultura pues no se vaya también de vacaciones. Hoy concretamente es la segunda ponencia del ciclo. El martes que viene puedo avanzar que vamos a tener un tema muy interesante sobre el cambio climático. Estará enmarcado dentro del programa de Agenda Urbana Isla Cristina 2030 y promete ser muy interesante. Así que, antes que nada, pues os emplazo para que el martes que viene también nos veamos de nuevo. Presentar a Vicente, sobre todo en Isla Cristina, pues ya se nos hace un poco, pues es un tópico, todos lo conocemos, pero aún así, para los que no sepan de quién se trata, pues Vicente López Márquez nos va a dar la conferencia de hoy. Nació en Isla Cristina en 1965, debutó como colaborador literario del periódico La Higuerita en 1996 y en este medio y en otras publicaciones locales desarrolló una serie continuada de artículos de investigación sobre la historia, el patrimonio y las tradiciones de nuestra ciudad. Entre los años 2000 y 2006 desempeñó el cargo de director del periódico La Higuerita. Actualmente, bueno, en la actualidad ya no, ha sido también director del Boletín de Estudios Históricos de la Asociación El Laúd, una entidad de la que es miembro fundador y de la que fue presidente entre el año 99 y el 2014. También ha formado parte de la constitución del Consejo Local de Patrimonio y, tras años de estudio de la documentación de diversos archivos y de fuentes documentales, aportaron el conocimiento necesario para afrontar la edición de una obra importante como es Isla Cristina por los caminos de la historia, que publicó la Diputación de Huelva en el año 2006. Más tarde vería la luz Regreso a Isla Cristina, que editó la Asociación El Laúd en el año 2008, y El Paseo de las Palmeras, que también editó El Laúd en el 2010. También la publicación titulada Me llaman Carmen, que publica el Ayuntamiento de Isla Cristina en el año 2013, y otra de Mi Ayer, que edita la Asociación El Laúd en el 2014. Anteriormente vería publicada Tradición Pesquera de Lepe, Asociación El Estero, en el 2005. Vicente ha dejado ya casi 200 artículos de investigación dispersos en diversas publicaciones locales y provinciales. En esta misma dirección de esta incesante actividad encaminada a divulgar la historia isleña, ha pronunciado numerosas conferencias, entre las que cabe citar la evolución de las pesquerías en el litoral suratlántico desde el siglo XVIII al siglo XX, y en la tercera Feria Industrial del Mar de 1998, titulada Isla Cristina, origen y desarrollo de una ciudad fundada por catalanes. Fue pronunciada en la Sala Capitular del Distrito de Sant Martí de Barcelona, con motivo de las actividades organizadas por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña. En el año 2003 también hizo la conferencia La Flota Pesquera de Isla Cristina en Agadir, que se ofreció en la primera jornada de Historia de Isla Cristina en el año 2006, celebrándose los 250 años en la historia de Isla Cristina, y fue presentada en el Teatro Municipal con motivo del Encuentro de Mayores de la Costa en el año 2006. La historia de Isla Cristina, charla adaptada ofrecida a la Delegación de Jóvenes de Mataró, con motivo del intercambio cultural organizado entre ambos ayuntamientos y en el año 2007. Y 7 personajes para la historia de Isla Cristina, pronunciada durante la primera Semana del Mayor, promovida en el Ayuntamiento isleño en el año 2009. Por otra parte, y para finalizar, que me estoy alargando, desde la creación de la serie de los martes culturales de este ciclo,
que organiza la Delegación de Cultura, pues participa asiduamente con temas diversos relacionados con el patrimonio, cultura e historia de Isla Cristina. Y la propuesta de hoy, que promete ser bastante productiva e interesante, pues va a tratar, como bien sabéis, de los emblemas de la flota tarrafera de Isla Cristina. Así que le cedo la palabra a él, que es el que tiene que ilustrarnos sobre esta cuestión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, saludo a nuestras autoridades y a todo este público amante de la cultura y de Isla Cristina. Quisiera dar las gracias, porque a veces se olvida, a los medios de comunicación que están presentes, a Enrique López Henry, que está emitiendo en directo, a Manuel Olías, a Radio Isla Cristina, lógicamente, y al periódico La Higuerita, ¿no?, que son los que veo que están presentes, porque hacen una labor muy importante para todas aquellas personas que nos ponemos aquí y tratamos de divulgar un tema que nos apasiona, pero que creemos que es de utilidad pública. Y por eso la labor de los medios de comunicación es tan importante y hay que reconocerla. Y, por supuesto, a la Delegación de Cultura por invitarme un año más a estos martes culturales, a los que vengo con gran satisfacción y alegría. Bueno, vamos a hablar hoy de los emblemas de la flota tarrafera de Isla Cristina, que es una cosa muy sencilla pero muy interesante, pero previamente vamos a ver el contexto de este asunto. Y vamos a explicar porque comprendo que la gente no tiene por qué saber lo que es la flota tarrafera. La flota tarrafera se refiere a la flota de embarcaciones, de galeones, que se dedicaban desde el finales del siglo XIX hasta los años 40 a la pesca de sardina. Era una flota de barcos de vapor muy moderna y el arte que utilizaban, el arte de pesca, se llamaba arte de galeón, arte de cerco americano o arte de tarrafa. Este arte de tarrafa es un término portugués con el que se conocía aquí, por lo tanto los barcos que utilizaban este arte de tarrafa pues eran barcos tarraferos o barcos de galeón. Y una vez explicado esto, vamos a proseguir hablando del contexto en que tiene lugar esta historia que voy a contar, pero me gusta siempre recordar alguna opinión de algún, como en este caso, un erudito, un escritor, Luis Bello, que visitó todas las escuelas de Andalucía, muchas escuelas de Andalucía, y escribía en un periódico de Madrid la impresión que le había causado cada pueblo que visitaba. Y de Isla Cristina dijo cosas muy hermosas, muy bonitas. Hombre, tenemos en cuenta que vivíamos la época del oro azul, una época de mucho esplendor. Y él dijo, pues esto, que la actividad de Isla Cristina, su formalidad y buena administración, su alegría, sencillez y llaneza de su trato, con otras cualidades que solo conociéndola pueden estimarse, obedecen sin duda a su origen y aislamiento. Un poco griega, un poco fenicia, como todo el Levante, de donde le vino su sangre. Me gusta recordarlo porque no debemos perder nunca nuestras señas de identidad. Y vamos a hablar, como digo, de los distintivos de la chimenea de los galeones. Y previamente vamos a hablar de los miradores de bandera, que es importante porque si no conocemos una cosa no vamos a entender lo que eran estos emblemas. Bueno, cuando yo hace 25 años más empecé a publicar sobre la historia de la pesca en Isla Cristina, no existían publicaciones donde pudiéramos conocer cómo se desarrolló desde la fundación de Isla Cristina aquellos barquitos pequeños que eran barcas de javegas playeras hasta la flota de Agadir o hasta la flota que tenemos ahora. Entonces fui publicando capítulo a capítulo las artes de pareja, los artes de sardinales, las almadrabas y todo aquello relacionado con la pesca. Uno de los capítulos más importantes es el de la flota de galeones, los que se dedicaban a pescar las sardinas. Para mí tiene más valor antropológico y muchísimo más que el capítulo de las almadrabas, porque está rodeado de un entramado en el que entran
fábricas de conserva, mujeres en la fábrica, los que fabricaban los cabos, los cordoneros, los llamadores de todo. Aquí venía todo, ¿no? Y dentro de la flota de galeones, aparte de explicar en su día, que ya lo expliqué, cómo llegó este arte a Isla Cristina, cómo funcionaba y todo eso, pues había una cosa muy, muy importante. Y ahora vamos a explicar, y ahora pondré fotografías bonitas, no voy a leer mucho. A finales sobre los años de 1870, 1890, pues las fábricas de conserva de Isla Cristina necesitaban saber con antelación la cantidad de sardinas que traían los barcos a la lota. Era muy importante saber eso, porque esto le permitía avisar a las mujeres con antelación, que esto lo hacían con unos pitos en la fábrica, y lo más importante, a la hora de comprar la pesca, podían especular con los precios, como se hace en la bolsa de valores, la bolsa de Madrid o la bolsa de café, en Colombia o en Brasil. Era muy importante saber la cantidad que llegaba. Como no existía la radio ni existía la telegrafía en aquella época, pues se las ingeniaron para hacer una serie de señales desde los barcos que pudieran verse desde tierra. ¿Qué hicieron? Pues en algunas fábricas y en algunas viviendas pues construyeron unos miradores, que vamos a ver aquí en esta fotografía aérea, para poder, a través de un catalejo, de unos prismáticos, ver las señales que le hacían desde los galeones en la mar. Aquí tenemos, por ejemplo, esto, ahora lo vamos a ver con más detalle. Este es el Paseo de las Flores, para ubicarnos. Esto es un mirador que hubo en la casa que se encuentra al lado de la Lotería del Faro, ahora lo vamos a ver con más detalle. Y otros miradores más pequeñitos, como este, con forma de como una butaca, como un asiento, como una cofa, que había varios. Este es el del Pipiricaña, este de aquí. Este es otro, que es como una especie de torre. Este es una torre la más alta, el más importante, que lo vamos a ver con más detalle. Son de todos estos nada más que se conserva el del Pipiricaña, y este de aquí, este no se utilizaba para la interpretación de las banderas de los galeones, sino para la interpretación de las banderas de barcos de comercio, con velero. Este señor, ahora lo explicaré, era comerciante, y cuando llegaban madera, por ejemplo, en un pailebote, pues fondeaban y le hacían unas señales, y este señor desde su casa lo interpretaba. Aquí tenemos otra fotografía. Aquí se ve un pequeño mirador. Este es otro. Este es el antiguo Teatro Victoria, que se ve a lo lejos. Esta es la avenida, la calle Padre Mirabén, en el puerto. Esta fotografía coloreada por José Figuereo nos aporta un poquito más. Esta es la calle Serafín Romeu, la calle San Juan. Esto es un mirador que había, no sé si en un edificio cercano a la panadería Aguilera. Este es del que les hablé antes, en el Paseo de las Flores, que era muy interesante. Este, donde está el BBVA, el banco, que era la casa de Román Pérez López, que era un conocido armador. Este, si no veo bien, creo que es del Pipirigaña, no lo veo muy bien. La fotografía es del año 1961. Esto que ven aquí son barcos de almadraba, porque ya en aquella época los barcos, la flota de galeones se había ya prácticamente extinguido, habían sido sustituidos por otras embarcaciones más modernas que hemos conocido como barcos de Agadir. El sistema de pesca era el mismo, eran artes de cerco similares, artes de cerco de jareta. La jareta, que es un cabo que aquí en Isla Cristina se llama la retenida, que cierra la red, hace una bolsa y cierra la red por debajo para que la sardina no pueda escapar. Otra bonita fotografía donde vemos esta torre de bandera. Esta es la fábrica, para ubicarnos un poquito, donde se encuentra la última tienda que ha abierto Ficolumé en el puerto. Estaba muy deteriorada y yo creo que ahora unos 15 o 20 años pues fue demolida.
pero es muy interesante. Es una obra de un arquitecto italiano construida en 1918. Una fábrica muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Y bueno, y debió tener una funcionalidad extrema. Este es un pequeño mirador detrás de la fábrica de Cabot. Este es el de la fábrica Rivera, la fábrica del consorcio, la fábrica de Usisa, que la vamos a ver con un poquito más detalle. También la fotografía es del año 61. Esta torre de bandera, la que de la he hablado, porque es espectacular esta construcción. Es muy bonita, es una lástima que no hayamos sido capaces de protegerla y de mantenerla, porque sería hoy pues, un objeto de interés cultural, turístico, antropológico, y estaba construida en hormigón, que es un material pues, un poquito ajeno a nosotros. Esta es la fábrica siempre se llamó Fábrica Rivera. Pasó al consorcio y, pues, por último, fue la fábrica de Usisa. En esta fábrica tuve yo la oportunidad en muchas ocasiones de entrevistar a Román Pérez Caballero, hijo de Román Pérez Romeu, que tenía una información enorme, aparte de ser un hombre educadísimo y una gran cultura. En este mirador se estableció años más tarde una emisora de radio, cuando empezó ya a funcionar las emisoras de radio. Y ya, bueno, se instalaron efectivamente a partir de los años 30, 40, emisoras de radio en los barcos, en las embarcaciones. En el año 47, como anécdota puedo contar que en el año 47, cuando la explosión del polvorín de Cádiz, que fue aquello una masacre, fue una cosa horrible, pues el temblor se sintió de Isla Cristina, y desde esta emisora de radio pues se captó la señal de socorro que emitieron desde Cádiz, y desde aquí, desde Isla Cristina, se organizó toda la operación de ayuda humanitaria a Cádiz, que salieron varios galeones con médicos a socorrer a Cádiz, ¿no? Esta es una fotografía que hice en el año 2000, ya no existe, fue demolido al poco tiempo, que nos dice qué tipo de mirador de bandera se construía aquí. Este es pequeñito, bueno, había muchos más mayores. Esto estuvo en la calle Angosta. Este, que lo conservamos, es del Pipirigaña. La asociación en la U, bueno, no sé si fue en la U, ya no recuerdo, o fue directamente con el propietario, que promovimos la colocación de esta placa cerámica conmemorativa. Esto es un mirador del siglo XIX, está reconstruido, el actual, pero vamos, es exactamente igual que el original. Este mirador perteneció a Diego Zarandieta Rosselló, esto es el Paseo de las Flores, se encuentra al lado de la Lotería El Faro. Esto es una vivienda de finales del siglo XIX. Y yo he hecho aquí esquemáticamente un dibujito de cómo pudo haber sido. Aquí se ve muchísimo mejor. La fotografía esta está tomada como si dijéramos desde la azotea del BBVA, para hacernos una idea. Ya la iglesia no existe, lógicamente. Estamos viendo un poquito los tipos de miradores que había, porque no pierdo el hilo, porque finalmente vamos a ver los emblemas de la flota. Y este mirador, que está protegido felizmente, aunque se debería mantener un poquito mejor conservado, perteneció a un comerciante, Manuel Domínguez Santiago, que además era secretario personal del alcalde, de Román Pérez Romeu, muy bien relacionado en Sevilla. Y por eso le encargó este proyecto de vivienda al arquitecto más importante que hemos tenido, Aníbal González. Y le construyó este mirador. Se hacía necesario que fuera el mirador muy alto, porque en esta calle, la calle Armada Española, se encontraba el ayuntamiento, que era muy alto, y claro, si no lo hacían a esta altura, el ayuntamiento le impedía la vista hacia el mar, hacia la playa. Bueno. A finales del siglo XIX
la flota de galeones empleaba barcos de remo, pero a partir de 1910, yo lo he explicado muchas veces, pero siempre es conveniente, se moderniza y se establecen máquinas de vapor para propulsar a estos barcos, estos grandes barcos. Y como decía anteriormente, se hace necesario identificar, porque los galeones eran muy parecidos todos, identificarlo. Como no existía la matrícula, como la conocemos ahora, pues los armadores pues, se le ocurrieron en la chimenea dibujar un anagrama, en algunos casos un anagrama o una señal o unos colores para ellos asegurarse de que ese barco era el suyo y no equivocarse. Porque si el barco le estaba haciendo una señal con la bandera a mitad de asta diciendo que venía con la mitad de carga, a ver si se va a equivocar y el barco es de otro. Era muy importante identificarlo. Y de ahí que en algunos casos, por ejemplo, la compañía Sobrinos de Tomás López, pues le pusieron una S y una T en un círculo, ahora lo vamos a ver también. Estos Sobrinos de Tomás López eran una sociedad muy importante que se extinguió en el año 25, pero que se convirtió, ¿no? Que fue, ¿cómo explicarlo? Era la sociedad que pertenecía a la familia Pérez Romeu. A Tomás Pérez Romeu, a Román, a Ángel no, porque Ángel había muerto anteriormente, y a Dolores. Tomás López de Code era el tío abuelo de Román, Tomás, Dolores y Ángel. Bueno, Juan Zamorano Columé, el padre de Gildita, pues también una J y una Z fueron las iniciales que plantó en la chimenea. Y así, pues cada uno. Otros pues optaron por un dibujito o el Tres Puñales, por ejemplo, pues dibujó una cruz de Santiago, porque este señor pues tenía, ahora lo vamos a ver, tenía un par de barcos y para también no confundirlo. Otros pintaban las chimeneas pues de un solo color, unos de amarillo, otros, en fin, cada uno para identificarla. Y de este asunto, de este capítulo que les voy a explicar ahora, se deriva este cuadro. Resulta que yo no me había dado cuenta de este pequeño detalle de los emblemas de la chimenea hasta que un compañero investigador de Ayamonte, Antonio Garrido, publicó un libro. Él también, lógicamente, me iba siguiendo a mí el asunto de los miradores. Él me iba siguiendo y lo iba estudiando en Ayamonte. Pero esto fue él el que se dio cuenta de estos emblemas en la chimenea. Entonces él publicó 4 o 5 chimeneas de las empresas de allí, de Concepción y de alguna más, y me pareció curioso. Y digo, pues si la Ayamonte tiene 5, nosotros tendremos muchos más, porque la Cristina siempre ha sido la vanguardia de la actividad pesquera y de la industria. Y me puse a investigar. La verdad que esto ha sido un trabajo muy complicado porque hay muy pocas fotos de galeones, después están las fotografías en blanco y negro, las personas... esto ya, claro, los últimos galeones son del año 45, y ya las personas, pues no, tradición oral era muy complejo, muy complicado, pero bueno, hemos conseguido hacer este magnífico cuadro, que lo ha elaborado Curro Tobarra, gran amigo y colaborador, magnífico cuadro, y he contado también con la colaboración de José Sosa Brás, que es un chico de Isla Cristina, un joven estudioso de la flota pesquera. Tiene una colección fotográfica muy buena y sobre todo muchísimo interés y vocación. Y a él le he consultado también y a través de la fotografía pues hemos conseguido hacer este cuadro que vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, los galeones de este señor, de Antonio Fumador Rodríguez, pues tenía, en uno de ellos tenía esta Cruz de Santiago, pero el otro tenía una franja blanca. Aquí tenemos uno de sus barcos. Tenía, claro, en la fotografía no sabíamos que esto era una bandera, no es una bandera española, no me he expresado bien, porque son 3 franjas de la misma medida, rojo, amarillo y rojo. La bandera española no es exactamente así. Entonces, de ahí sacamos esta otra. Pero mira por dónde esta mañana, cuando vine con Miguel Gómez a montar esto, me veo que Pepe Zamudio, creo que las maquetas es de él también, tiene este galeón
esta maqueta, magnífica maqueta de Galeón, pero yo diría que lo ha hecho de memoria, que ha puesto las 3 franjas debajo de la cruz. Pero claro, la fotografía es la que es esta. Pero vamos, muy interesante de todas maneras porque nos corrobora los colores. Demófilo Victorique, por ejemplo, las fotografías que hemos podido ver tiene 2 franjas que hemos pensado que eran blanca y gris, porque ha sido imposible conocer los colores. Tal vez alguna persona cualquier día vea la charla y me diga, pues mira, Vicente, los colores eran tales, y ya pues vamos avanzando. Diego Zarandieta Rosselló eran blancas con la parte de arriba negra, que era este señor que tenía el mirador al lado, en el Paseo de las Flores, al lado de la Lotería del Faro. Serafín Zarandieta Romeu tenía también las 3 franjas, roja, amarilla y roja. Eduardo Hernández y compañía tenía este emblema, del que vamos a ver ahora una fotografía muy bonita. Eduardo Hernández y compañía. Eduardo Mantel Ramírez tenía esta especie de rombo, y la familia Cabot, hijos de José Cabot, que eran los Cabot Alfonso, porque los Cabot del Castillo eran nietos, tenían una C y una H. Esto nos va a ayudar mucho cuando encontremos fotografías y querramos saber de quién era el barco. Por ejemplo, esta fotografía que es emblemática de la historia de Isla Cristina y de la historia de la pesca de Isla Cristina. Esta fotografía es magnífica, esta es de Salcedo. Y esta fotografía, aquí lo digo, es del día 26 de julio del 25. Y ahora lo voy a explicar. Resulta que utilizaron el cliché para una revista en el año 47 y en el pie de foto pusieron Galeón engalanado por la fiesta del Carmen. Bueno, y toda la gente se cree lo que pone en la revista. Y no es así, porque no había este tipo de procesión, ni está la Virgen ahí, ni muchísimo menos, ni tiene nada que ver. Esta fotografía se tomó porque aquí se encuentra el subsecretario de Fomento, del Ministerio de Fomento, el general Vives, que visitó Isla Cristina y lo llevaron a conocer la barra. Y lo llevaron en este barco, en el Chico Grande, que era de la casa de Eduardo Hernández, que se ve aquí en la chimenea. ¿Por qué lo llevaron en este barco? Porque este barco había recién llegado de los astilleros del norte y era estaba el barco flamante, y el mejor barco, pues en este llevaron al subsecretario de Marina. Le acompañaban en esta comitiva 90 embarcaciones de Isla Cristina. Los isleños pues tuvo un gran recibimiento porque somos muy hospitalarios y el ministro pues no cumplió, como ninguno de los que han pasado por aquí, de los ministros estos de Fomento ni de Obras Públicas, porque aquí tenemos un puerto con gran productividad históricamente y no tiene las infraestructuras que deberían tener para la importancia que tiene Isla Cristina. Bueno, seguimos con otros ejemplos. Aquí tenemos una de Francisco Arenas Martín, con un punto, un lunar blanco. José Yaque, que tenía pues esta cruz también de Santiago en roja. Manuel Olías y compañía, que tenía así unas franjitas blancas. Esta es muy importante porque es la de Juan Zamorano Columé, que es una fábrica que posteriormente pasó a Parodi, y para que sepáis qué fábrica es la que se encuentra ahora entre el Bar Marinero, Talleres Macera, toda esa manzana. Esa es la fábrica de Juan Zamorano Columé. Es una fábrica de finales del siglo XIX, ampliada a partir de 1910. Y en esa fábrica, en la fachada, figura una Z y una J, que era el emblema de Juan Zamorano, al igual que figura en su casa de invierno que tienen en Vistalegre, pues esa fotografía hace unos años. Juan Zamorano, el padre de Gildita, para que nos ubiquemos un poquito. Esta fotografía es de un barco aparejado al arrastre, porque igual que sucede ahora con los barcos, algunos barcos de arrastre,
llegado a la temporada de la caballa, se convierten en caballeros, al cerco. Pues este barco, que era un galeón, pues por temporada pues, lo convertían en barco de arrastre y por eso se ve que tiene aquí el arte aquí. Pero no importa porque lo que nos interesa es cómo la C y la H aparece en la chimenea. En este caso tenía el nombre dibujado aquí en el costado, el cabo tercero. Algunas más de José Pérez y Pérez. José Pérez y Pérez era el armador del Purita Pérez. Aquí tenemos pues dos tipos de chimenea, a lo mejor cada barco le tenía un dibujo distinto. Juan Martín Cabez, pionero de la industria de Isla Cristina, que todavía no tiene el reconocimiento que se merece, pero ya de Juan Martín hemos hablado muchas veces y seguiremos hablando, pues tenía este emblema. Sobrino de Tomás López, que es la sociedad, digamos, de los Pérez Romeus para entendernos, tenía una T y una L inscrita en un círculo. Este es un galeón muy antiguo, de los años 10, con su emblema, y este el Sevilla creo que también lo tiene aquí. Este es el Purita Pérez en una maqueta de Pepe Zamudio, que se encuentra aquí precisamente en el Citigarum, que la tiene dibujada o pintada de negro. Lo que yo he podido hasta ahora comprobar de las embarcaciones de José Pérez, pues este tipo, blanco con una franja negra y esta con tres colores. Estas son algunas más que vamos a ver con más detalle. Esta, por ejemplo, de Martínez y Ródenas. Esta de Serafín Romeu Fages, en este caso. La de Tomás López. Vamos a ir viendo con un poquito más detalle. Este es un barco auxiliar de la Almadraba del Consorcio, una maqueta de Diego Fragoso que tiene en su casa. Y efectivamente, él me dice que todos los barcos del Consorcio tenían la chimenea amarilla. Por eso, en ocasiones, la flota, los barcos privados de Serafín Romeu Fages están también de este color amarillo, porque Serafín Romeu Fages, aparte de uno de los promotores del consorcio, tuvo una gran aportación. Ellos incorporaban sus barcos. Martínez y Ródenas era una sociedad que no eran de aquí de Isla Cristina, tenían la fábrica en el otro lado del puente y ahí tenía pues su flota. Y este era el emblema de Martínez y Ródenas, que también emplearon en las latas de sardina. Ellos tuvieron fábricas en el norte de España, tuvieron en Tarifa también. Y aprovecharon la MR y le pusieron como marca Marina Real. Pero bueno, hacía alusión a estas dos personas, que son dos. No es que fuera uno que se llamara Martínez y Ródenas, sino que era uno Martínez y otro Ródenas. Y yo no sé si va a ser muy cortita la charla, pero aquí vamos a terminar y si nos vamos a dar, si les parece, unos minutos por si tienen alguna pregunta o algo no haya yo dejado muy claro. Así que esto es todo de este pequeño capítulo de la historia de la pesca en Isla Cristina. Muchísimas gracias por su atención. Sí, Begoña. Muy interesante los datos que has aportado, por lo menos para mí. ¿Hasta cuándo estuvieron estos distintivos en la chimenea? ¿Hasta qué década? Pues mira, el último galeón que utilizó las instalaciones de la Punta del Moral, que eran unas instalaciones que se construyeron para dar servicio a la flota de Isla Cristina, estuvo operativo hasta el año 45. Ya quedaba muy poquito. No sé si ya aquí, bueno, que era el chico grande, pero un poco más, porque ya había comenzado a forjarse la flota de barcos de Agadir, que eran barcos ya a motor,
más ligero, con redes más ligeras y más moderno. A lo mejor hasta el 50 aproximadamente. Y otra pregunta, de los miradores de banderas que hemos visto, has dicho que el del Pipi está reconstruido. ¿De los originales quedaría solo el de la casa de Aníbal González o quedaría más? Pues de los originales queda el de Aníbal González y los restos, la base del de Diego Zarandieta Rosselló, que es donde está la Lotería del Faro. Si os asomáis cuando vayáis al cajero de la Caja Rural o a Gestión Tributaria, que ahora es la época, hacéis así y veréis cómo está desconchada la pintura blanca y se ve cómo había sido de color burdeo en su día. Pero queda solamente la parte de ladrillo, porque la parte de arriba era de madera, muy bonito, con un tejado a 4 aguas. Yo le pregunté a Antonio Avelino, un poeta, gran isleño y gran observador, y me lo dijo que él había llegado a conocer a Diego Zarandieta Rosselló con un catalejo. Pasaba horas y horas ese hombre allí observando la mar, el estado de la mar y las embarcaciones. Claro, yo comprendo que llega un momento que los materiales se deterioran, exige un gasto, el mantenimiento, y cuando ya no tiene utilidad, pues a veces lo más fácil es pues, demoler y ya está. Pero bueno, así es la historia. Pues muchas gracias y la verdad que es muy interesante. Pues gracias. Yo me gustaría que me hicieran alguna preguntita, como me ha resultado un poquito corto la cosa. Bueno, sí. Esto ha sido un trabajo de los artículos. Yo he escrito muchas cosas y hay 2 artículos que me han llevado muchísimo trabajo, pero como uno se pone, y hay que terminarlo, porque ya que se pone hay que terminarlo. Pues este ha sido uno de ellos. Porque esto no, yo me veré por lo menos 2 o 3 años. José Sosa está ahí, que sabe que venimos hablando hace un montón de tiempo. Porque era muy difícil encontrar los colores y lo de la chimenea. Y otro artículo que me costó mucho trabajo es localizar a un gran cantador, creador del estilo de fandango, de Diego Rojas de Rojita, que no encontrábamos a la persona porque los datos del nombre me lo habían dado mal. Y bueno, pues finalmente encontré hasta el nieto, Diego Cárdenas también. Y yo no sé la pregunta cuál era, porque ya me he ido por los cerros de Úbeda. Pero bueno, animaros y... Buenas tardes, Sergio. No había visto aquí al compañero Sergio Rodríguez Lorenzo, que no pude asistir el martes pasado enteramente. ¿Alguna preguntilla más? Sí, Aurori, tú que eres experta en flota pesquera. El asunto de la flota de galeones es especialmente interesante porque es que está rodeada de muchas vivencias, de muchas... y además fue una flota que duró pues, prácticamente desde 1870 hasta 45, 60, 70 años, ¿no? No como las almadrabas que llevan siglos, ¿no? Pero fue una etapa en la que Isla Cristina lo vivió muy intensamente, porque era una tecnología para la época muy avanzada. Cuando en otros pueblos estaban pescando con vela y remo, aquí estábamos ya con máquinas de vapor, ¿eh? Y no un barco ni dos, una flota que estamos hablando de 35 barcos, ¿eh? De ahí la importancia de los distintivos, que no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, claro, cuando empiezan a entrar a puerto, pues un barco, 30 barcos, 35 barcos, es que necesitaban saber de qué barco estamos hablando. ¿Existe un registro exacto del número de galeones que...? Le contesta primero a Francis. Sí, existe, sí, hay estadísticas. La Asociación de Armadores de Tarrafero tenían unos boletines que publicaban sus memorias y sus cosas, y hay bastante tanto de la producción, tanto de las capturas como de la producción para conserva. Hay muchos datos y es muy interesante, sí. Incluso, y de los galeones, casi uno por uno también. Lo que pasa es que los galeones a lo mejor se compraba de segunda mano al norte, estaba aquí un año o dos, se vendía, iban cambiando. De todos los galeones, y eso es...
Mira, hace unos 20, bueno, yo empecé a investigar esto 20 y tantos años, no había absolutamente ningún interés por conocer la historia de la pesca en España. Había muy poca cosa. Pero además, a mí me interesaba especialmente Isla Cristina, pero es que a partir de ahí han sido muchos profesionales de la historia o de la economía o de otros aspectos que se han interesado en la actividad pesquera. Y hay muchísima gente ya estudiando estos asuntos, pero el trabajo que yo he hecho inicialmente era muy importante, porque es que era la explicación de cómo había evolucionado de una cosa hacia otra. Y todavía van saliendo flecos como esto de los distintivos de las banderas. Y bueno, pues Aurori, tú eres una gran investigadora también del asunto pesquero y también vas haciendo tu aportación. Así es. Miguel, tú me ibas a preguntar. Sí. ¿Por qué hemos adolecido tanto de infraestructura en los puertos? En el puerto. Pues mira, por ejemplo, tenemos lo de enfrente. Yo tengo mi propia opinión y como es mía, pues ya que me lo preguntas, te lo voy a expresar. Yo creo que desde que se fundó Isla Cristina no hemos tenido personas que hayan sido capaces de reclamar lo que nos merecemos. O sea, porque Isla Cristina es un pueblo que lo hemos construido inicialmente nosotros mismos, con nuestros propios ingresos de la actividad salazonera. No es como Villarreal de San Antonio, que le dieron los planos, le dieron los materiales y se construyeron un pueblo ahí, que por eso está tan cuadradito y todas las casitas muy bien. No, Marqués de Pombal le dijo que tiene usted los planos y se lo dio todo hecho. No como nosotros, que lo hemos tenido que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que no hemos tenido gobernantes en general que hayan exigido eso. Y los propios isleños pues, nos hemos conformado y bueno, nos hemos dedicado a trabajar y no a exigir esa infraestructura que es lo que tú dices, es que exigirlo, es que eso es nuestro, lo hemos ganado. Por ejemplo, la otra banda del puente ha sido como un cementerio de barcos, ¿no? Barcos moribundos que ahí se... La otra lado del puente, hasta el año 21, pertenecía al término de Ayamonte y había muchos problemas. Pero a partir del 21, que gracias a Román Pérez lo incorporó al término de Isla Cristina, con una jugada que le hizo a su amigo Alfonso XIII, a partir de ahí ya hemos tenido un siglo, ya se podía haber avanzado muchísimo. Pues no se ha hecho. Es que cruza uno el río y parece que está en África. Yo he estado en África, por eso puedo decirlo. Yo soy mayor de máquina, nunca lo digo, pero ya como vamos bien de tiempo, ya voy a cortar. Me voy a dar gusto hoy. Yo soy maquinista naval de embarcaciones, de grandes embarcaciones de pesca, porque hay gente que me conoce, pero hay personas de fuera. Y pues, yo estudié en Cádiz, estuve navegando en Senegal, como ayudante de máquina, pero después estuve en Angola, que estuve un año, 2 campañas de jefe de máquina, con 22 años que cumplí los 23 allí. En barcos de cerco, un sistema de pesca mucho más moderno que el de los galeones, pero básicamente son cercos de jarreta parecidos y conozco muy bien este tipo de pesca. Tal vez sea eso lo que me apasione y me lleve a estudiar con un poquito de más interés y más profundidad el asunto pesquero, porque hay que darle el valor que lo tiene. Yo comprendo que un señor que ha estudiado licenciatura de Historia en Salamanca, pues no se puede interesar lo mismo que nosotros. Y claro, pues yo intento aportar un poco de experiencia y conocimientos profesionales. Y por eso comentaba antes que había estado en África. Cuando estuve en Angola, los muelles eran de madera. Y los barcos eran de hierro, barcos de 35 metros o 1000 caballos. Y atracaban en muelles de madera. Bueno, que prácticamente mejores que esto que tenemos allí. Pero eso. Pues ya está. Pues damos por concluido el acto. Muchas gracias. Tú lo dices todo. Él lo dice todo. Él empieza, él termina. La verdad que a mí me ha encantado. Tú dices que ha sido breve, yo creo que ha sido interesante, ¿no? La parte viva que tenemos en Isla Cristina que desconocemos mucho y que le ponga
su trayectoria, cómo ha llegado y cómo se conserva, creo que es interesante, ¿no? Se desconoce mucho. Tenemos aquí unas maquetas de barco que representan muchas cosas, muchas familias importantes y personas importantes que han pasado y han hecho mucho por Isla Cristina y que se desconocía hasta el día de hoy. La verdad que a mí me ha parecido muy, muy interesante. Me sumo a tus palabras a los medios de comunicación, siempre lo digo, son necesarios y en la época del COVID han sido imprescindibles para hacer que toda la información llegue a todos y cada uno de los ciudadanos. Y hoy, pues, por supuesto, un martes más aquí acompañándonos y, como bien dice, emitiendo en directo también este martes tan interesante. Me gustan los martes culturales, los ciclos, verte siempre, desde que yo estoy, porque creo que es lo que le da sentido, ¿no? Ve como personaje importante, porque considero que eres una persona bastante importante porque nos trae cultura de Isla Cristina que desconocemos mucho hasta que nos sentamos ahí como público y te escuchamos. Ve la pasión que le pones, totalmente desinteresada, para traernos un poquito más de nuestra historia y de nuestra cultura, dejarla en el archivo, y creo que es lo que pone en valor estos martes culturales. Espero que sigas colaborando y que se sigan haciendo porque eres una de las personas que le da sentido a estos ciclos. La verdad que te llevo viendo siempre, desde que estoy metida en política, la verdad, y eres una de las personas que siempre pones tu granito de arena cada martes cultural, cada año, y creo que es importante ponerlo en valor y que la gente lo sepa. Todos los años colabora, participa y creo que es importante que eso tenga un reconocimiento, aunque sea a través de mis palabras, pero te lo agradezco y espero que sigas ahí. Ya no me extiendo más. Este año hemos cambiado los pescados, no sé si lo tienes, porque me han dicho que los hemos recuperado, que anteriormente se hacía, y bueno, pues agradecer a Victoria Alonso que lo haya hecho en los talleres de artes plásticas de cultura, y bueno, pues un obsequio más. Gracias.